Bueno, aquí estamos de martes, programa el domingo, programa hoy martes, programa mañana miércoles. Ciprés el jueves, actualidad. Claro, claro, Actualidad. con José. El viernes cocina para el club. Así parece. Cocina, Así bueno, parece. quizás el sábado podemos descansar un día de sacar un vídeo y luego el domingo tenemos a Rodri, ¿eh? Así que se viene un ¿Dirías muy que buen el sábado programa. es nuestro día del Señor? Hacemos el sábado, ¿eh? De hecho, hay que Bueno, mandarle saludos a Leis, que gracias a él estamos aquí hoy, ¿no? Si no, no estaríamos. sí, en Claro. parte sí, la verdad es que se creó esa especie de torrente y locura, ¿sabes? O sea, me recordaba un poco a las remontadas del Madrid, ¿sabes? En plan, que se crea ese punto de locura y la verdad es que empezó a entrar gente y ya hubo que tirar, ¿sabes? O sea, de geopolítica desde chiquititos éramos, entonces ya nos quedamos ahí todo el programa y la parte que teníamos que esperábamos hacer el domingo de la parte del mercado del gas que había preparado Raúl, pues la traemos hoy. ¿Qué tal Sí, está sí. Raúl? Aquí estamos. En un vídeo muy interesante, ¿eh? Muy interesante. O sea, me encanta Raúl de voz en off, ¿eh? Y Ciprés, ¿tú cómo estás? Estás ahí un poco así, un poco como los malos de las Estoy películas, ¿eh? preocupado, tío, ¿Por porque han bombardeado un hospital en Gaza. Se ha liado, se ha liado. Son muchísimos muertos y Irán amenazó hace nada con que el tiempo de las soluciones políticas estaba terminando. Pues si la ¿Quieres respuesta... comentarlo brevemente o esperamos al jueves? No, yo creo que es mejor esperar el juego, solamente que tener en cuenta que lo que va a contar Raúl ahora, viendo cómo esto no para de escalar, pues nos podemos ir poniendo en un escenario de los peores. Yo Te creo voy a que dar es... los datos exactos de qué pasa si Israel le obligan a cerrar por motivos de seguridad el Leviatán, que es la principal Pues campo que tienen allí de gas, que es enorme, ¿eh? Es enorme. cerrar Leviatán sería duro, pero lo que más me preocupa es Qatar y qué piensa hacer. Bueno, y que Biden va a ir. Bueno, iba el miércoles, ¿no? El miércoles es mañana. Sí, Biden está a punto de ir para ahí y va a ir en el apogeo. O sea, yo creo que mañana habrá mucho movimiento o esta misma Va noche. de comando de bomberos a apagar el fuego, a ver lo que consigue, A ver porque qué consigue. hay que Más parar. nos vale a todos que esto se pare cuanto antes, porque si no puede quedar la cosa genuinamente mal, como dirías tú, Raúl. Correcto. La Pero cosa, bueno, la verdad es que pinta mal y Sí, imagino que lo que va a haber es desde el mundo musulmán, esto solo va a seguir calentando la olla, ¿no? Entonces al final hay que ver si baja de temperatura, si hay vías de presión o directamente si la olla explota, ¿no? Que es un poco el riesgo que hay, es lo que comentábamos con Aleix precisamente el domingo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las derivadas? Ya no solo entre los actores regionales, pero también entre todos esos millones de musulmanes que viven en muchos países, fundamentalmente occidentales, ¿no? Entonces, hemos visto, la verdad, también la locura que ha pasado en Bruselas, ¿no? Locura a todos sí. niveles, ¿no? Tanto por la acción como por luego que no lo detenían. De hecho, alguien ponía un tuit, dentro de que era un poco una broma, pero daba que pensar. Decía, es más fácil que, o sea, viene más rápido a por ti el fisco que la policía si ibas con una K-47, ¿sabes? Entonces, la verdad es que yo pensaba que por locura te referías a lo de primero ponerse totalmente del lado de Israel y luego decir que van a quitar las ayudas a Palestina y luego triplicarlas. Es este ir sin rumbo, ¿no? Tan típico de la Unión Europea en los últimos años. Y, a ver, yo quiero matizar una cosa, porque esto me parece bastante grave lo que ha pasado, ¿no? Yo no contaba que, o sea, me parece muy bestia. Muy bestia. La última vez que tuvimos una crisis del gas, tengamos en cuenta que nuestras economías, a pesar de que salían del parón del COVID, 2018, 2019, no fueron años especialmente malos. Ahora Europa está enfrentándose a una recesión, a una corrección muy bestia de la producción industrial en Alemania, por ejemplo, y si ahora tuviésemos una crisis energética, aunque no fuese tan heavy como la que sufrimos cuando la guerra de Ucrania, nuestra economía
podía sufrir, pero mucho, mucho, Sí, mucho. bueno, Y hay que explicar por la razón por la cual el gas en las últimas 3 semanas se ha disparado un 40%. Es que es un Claro. 40%. Sí, pero ojo, un matiz, antes de que empiece Raúl, si quieres ya pones a pantalla completa, pero Sí. fíjate, Ciprés, que si lo piensas, claro, la crisis energética que tuvimos en Europa fue una crisis del gas, ¿vale? Sí. Y sí que es verdad, ahora hablaremos del gas, el gas puede subir, pero Europa está en una posición claramente diferente a la que estaba en aquel momento, es decir, los tanques están totalmente llenos, nada Sí, pinta en principio, aunque nunca se sabe que el eso invierno es vaya a verdad. ser extremo, pero claro, es que se puede dar una crisis energética por el lado del oil. Es que, claro, como se ponga la gasolina a 2 euros y pico, cuando Por ejemplo. estás ya en recesión, cuando tienes una deuda pública que en muchos países ya empieza a ser impagable, cuando tienes los tipos de interés tan altos que hace que toda la deuda pública que estás emitiendo y toda la que estás ciclando en cierto modo sea a tipos altísimos, lo que hace que a su vez una gran parte de los impuestos no vayan a hospitales, no vayan a educación, como nos dicen, no vayan a hacer aceras ni a hacer carreteras. Van a pagar intereses. Deuda. Entonces, la situación es infinitamente más grave que la que había hace 3 años, pero infinitamente más grave. Exactamente. ¿Por qué? Como resumen, nos hemos cargado con una mochila de deuda que no teníamos. Los tipos estaban al cero, entonces, aunque de aquella ya la deuda era grande, se pagaban pocos intereses respecto al tamaño de la deuda, ahora los intereses son enormes. Y además está ese riesgo de que estamos cubiertos respecto al gas, pero no tenemos forma en Europa, no hay nada que podamos hacer de cubrirnos del petróleo, de la gasolina, del precio de la gasolina, si el oil, por ejemplo, se va a $120, por decir algo. Entonces, Lo de que estamos cubiertos con el gas es verdad, pero tengamos en cuenta que eso se debe a una caída del consumo industrial brutal del gas en Europa, es decir, la gran parte de la industria europea que consumía. Chicos, no spoiler, ¿eh? No me hagas spoiler, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, eso, vamos a empezar, Raúl. Más o menos, el programa es bastante clave, prestar atención porque va a ser un punto, yo creo, esencial de los próximos meses. Sí, a ver, muchos me habéis pidiendo meses que haga una actualización de cómo está el mercado, porque estaba bastante complicado de prever. Yo lo único que pido, después de haberlo montado, ahora lo veréis, es un like, porque la verdad es que me ha llevado mucho trabajo, sobre todo encontrar la información, Venga, voy a darle cosas like. de pago, y otras tengo que pedir favores porque ciertos informes no son de dominio público. Igualmente, casi todo lo que he usado que de dominio gratuito lo pondré en el Discord. Pondré los PDFs para el que quiera leerlos. Te voy a dar el like, Raúl. Me lo he ganado con este poderoso discurso. Y bueno, lo he dividido en estos. Este es el sumario de lo que voy a hablar. Vamos a empezar por una pequeña introducción, porque yo creo que algo que mucha gente no sabe es que lo que es el mercado de gas natural se divide básicamente en dos. Uno local, que va por pipeline, e incluso el propio país que tenga suministros de gas que lo pueda extraer puede utilizarlo a un precio mucho más bajo de lo que se vende ahora en el mercado europeo, por ejemplo, por lo que para ciertos países que tienen gas, el gas es súper barato para utilizarlo para producir energía. Y esto es de vital importancia a tener en cuenta, porque al final esta parte es un mercado local o pseudo local, porque puedes hacer pipelines enormes, como el proyecto que tiene montado China y Rusia, pero no suele ser lo habitual. También hay pipelines bastante grandes entre Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, México, pero son excepciones. Normalmente el gas o se exporta por barco o se usa en el propio país para generar electricidad o exportación a baja. Sí, porque, a ver, gas hay en muchos sitios. Correcto. Aquí es un tema de que el gas, entre comillas, está mal repartido, ¿no? Entonces hay que moverlo de un sitio a otro, hay que hacer el arbitraje y para hacer el arbitraje pues necesitas estos maravillosos barcos que llevan años ganando una pasta en spot, contratos a más de 100.000 al día. Este que os he puesto es el Coolfirm, que es uno de los barcos más modernos de Coolco, que es una empresa una spin-off de Golar, muy conocida en la comunidad, y al final exportar por barco te permite pues tener esa capacidad de mover el gas de un sitio a otro, pero claro, tiene sus inconvenientes. El primero es que a nivel ESG
es peor. Te sube las emisiones de carbono, lo mires por donde lo mires. Y lo segundo es que necesita cierta infraestructura, pues claro, tienen que convertir el gas natural en líquido, que eso, por decirlo así rápidamente, lo que hacen es enfriarlo mucho hasta menos 161 grados para que el metano se convierta en, que es el básico, el componente principal, se convierta en forma líquida. Entonces, pero, Raúl, pequeño inciso. Dime. Tú dices que a nivel CO2 no es lo más eficiente, que obviamente no es solo a nivel CO2, sino a nivel económico, ¿verdad? Para muchos países, es lo que dices. A ver, no es que sea más o menos económico, es que esta gente se lleva son unos arbitradores. No hablo de eso, hablo o sea, tú hablas de el que arbitra, pero... Sí, te sube te sube el precio de coste. Aunque no ganasen nada, empatasen, ellos te suben el precio de coste, que son $3 o así. O pero que, Raúl, escúchame. Perdona, dime. Te estoy diciendo, tú estás diciendo que hay cosas que ciertos países hacen de forma ineficiente, ¿verdad? A un nivel de emisiones o a un nivel de costes respecto a tener, por ejemplo, gas en su costa y traerlo desde Estados Unidos a 5.000 kilómetros, ¿verdad? Correcto, vale. Correcto. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que los países de la OTAN, cuando necesitan armamento, se preguntan cuál es el armamento que necesitan o le dicen cuál comprar? Pues no lo sé, dímelo tú. Pues es como con los barcos. Es decir, hay un punto donde hay gente que manda más que tú y te dice, tienes que hacer esto. Pero esto, entre comillas, es novedad, ¿eh? Porque antes, sobre todo de Europa, que entiendo que vas por ahí, apostaba mucho por el gas. Había campos enormes en Europa, sobre todo en Reino Unido y Holanda. Sí, ahora claro, ya pues se ha girado la narrativa. Claro, pero el tema es que llevamos, de hecho, los problemas en el Mar del Norte, tú lo sabes, a nivel de declino en la producción global no son de ahora, ¿eh? Es decir, no es un tema de Rishi Sunak, lleva 30 años. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay una narrativa clara donde se ha dejado, bueno, por un lado se confió en Rusia, no es que se confiara en Rusia, es que Rusia te daba el gas demasiado barato. Súper barato, claro. Te pusieron una pipeline que es mucho más barato que traerlo por barco. Claro, y te dejaban además un precio amigo. Correcto. ¿Vale? Y cuanto más amigo eras de Rusia, pues más precio amigo, ¿no? Y luego está el que había que traer también de Estados Unidos. Y de hecho, cuando se rompió la parte de Rusia, se explotó por parte de Estados Unidos mucho más esa parte, de decir, no, me compras a mí, ¿sabes? Barcos, sobran barcos. ¿Que hay que pagar de más? ¿Quién lo paga? Lo pagas tú en Europa, ¿sabes? Es decir, ellos tienen su precio aquí en Estados Unidos y dicen, esto te lo vas a llevar. Y tú le dices, ya, pero es que es esto más esto de los barcos. Y dicen, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? O sea, ese es tu problema. A ver, Rusia utilizaba el gas de forma diplomática para agilizar las relaciones diplomáticas con los países que se llevasen bien con ella y nos habíamos beneficiado durante mucho tiempo de esa política. Una vez eso se viene abajo, pues... Y luego como arma, fíjate, pasó de ser zanahoria a palo, ¿eh? Claro. Sí. Claro. Ahora hablamos más de eso, que del tema ruso es vital para entender lo que puede pasar, pero bueno, esto es para que entendáis cómo se mueve el gas, cómo países tienen generación de energía a través de gas súper barata, como puede ser Tanzania, y cómo otros países tienen gas baratísimo porque tienen de más, porque entre comillas está mal colocado el gas, como puede ser Canadá o Estados Unidos, que tienen gas de más. Entonces el gas allí es baratísimo. Pero bueno, dicho esto y entendido esto, siguiente paso. Bueno, me he puesto a buscar informes del tema de oferta y demanda. No he encontrado, he encontrado uno que os voy a enseñar, uno negativo, y he encontrado más de 20 que son mega positivos, mega bullish. Mega bullish con lo que es el futuro del gas natural. Y yo, sinceramente, es que el gas natural es lo lógico, como bien dice Tatín en el chat, desde aquí le mandamos un saludo. Todo lo que diga, es la transición, es la energía de la transición. Es lo lógico. Todo lo Correcto. O sea, si Tatín dice algo, es que es lo lógico. Eso está incluidos sus comentarios de Petrobras, ¿eh? Que hats off ahí. Palabra de Tatín. Entonces, pues bueno, fijaros que incluso en este research que es del BOFA, te dicen que no se va a cubrir la demanda, siquiera, en el futuro. O sea, imagínate. Y con lo que se está invirtiendo, especialmente Qatar. Pero vamos, que hay un montón. Este es muy positivo también, pero no llega al nivel del BOFA, pero todos son
todos siguen el mismo patrón de que año tras año va a haber más demanda de LNG mundial y si es que son todos del mismo palo. Por ejemplo, solo es de este año y te lo analiza por zonas. Hay muy pocos países que no estén apostando a fuego por el LNG o el gas natural como herramienta para sustituir al carbón o como complemento a nucleares y renovables. Yo, lo del sustituir al carbón en Europa, ya yo nos podemos ir olvidando, ¿eh? O sea, Europa no está para... Es que ahora Europa en no otra está para parte, tonterías. ahora en otra parte hablaremos de eso, porque me interesa saber mucho tu opinión, sobre todo en la parte de Europa. Pero bueno, el tema es que el futuro parece la industria, bueno, por lo menos para lo que es, pues yo diría las Golar, o sea, las Golar que te hacen barquitos que te sacan el gas para convertirlo a LNG, las Culco que te lo mueven, pues sinceramente tiene buena pinta viendo esto. Además, te voy a enseñar porque te vas a reír, Ciprés, que la única que he encontrado negativa sobre lo que es el gas natural a largo plazo es la del net zero, que es básicamente un beso al cielo de que las renovables lo van a salvar todo y te marcan, fíjate la bajada que te marcan. Pero bueno, nada eso que ya ver con la desde el realidad. inicio, yo creo, porque eso te marca bajada desde 2021 o 2022, no Sí, creo ni sí, que se haya dado. Esta para que te línea no hagas sé una qué es, idea. pero esto es una trola como una casa. Sí, sí. Está aumentando el número de emisiones, no está bajando. Esto es... En el mundo, Europa es una región cada vez menos significativa de lo que es el mundo. Europa igual sí, pero... No, pero esto es de exportación de gas, ¿eh? Vale. No es Exportación de gas. de emisiones. Las emisiones, pues bueno, Net pues al Zero final... Outlook. Además, es que es muy gracioso. Porque, bueno, luego cuando entremos en China vas a ver lo gracioso que es nosotros ser tan serios con las emisiones cuando ellos hacen lo que hacen. Ojo, que interpreto esto de la siguiente forma, Raúl. Lo que te dice esto es que ambas son, o sea, es básicamente, entiendo que lo que dice esa gráfica, la que va hacia abajo, es cuánto tendría que bajar el gas para llegar a ese net cero en 2050, básicamente. O sea, Claro, es su previsión. es que Es yo la no sé previsión de lo que esperan ellos del óvulo no. Sí, ¿no? Es la previsión para llegar a net zero. Claro, Sí, claro. la previsión es los puntitos negros. Y No, el la net previsión... zero, lo que deberíamos hacer para tener net zero en 2050. Entiendo Correcto, yo. correcto. Entiendo. Claro, pero eso no es que ellos digan esto se va a dar. Ellos lo que dicen es, si Vamos mal. quisiéramos ser net zero en 2050, tendría que ser una gráfica así. Pues eso, pues lo que te digo, es la única que he encontrado, los net zero, pues van Sí, un pero poco bueno, mal. el net zero son los padres, lamento. El net zero es cosa del pasado, os lo digo ahora. Y algo, sabes que algo sé de esto también, por ese lado. Por eso. Entonces, pues bueno. Bastante, sabes bastante. A corto plazo, que esta es una slide de FlexLNG, que es otra compañía que se dedica a transportar LNG con barquitos, así que puede que sea, pues eso, un poquito positiva además. Te marcan lo que va a entrar pronto en producción. Y bueno, básicamente son los proyectos. Es uno de una ampliación de BP en Indonesia, son 3,8 millones de toneladas por año. El famoso proyecto de Tango de Eni, también un poquito más. El primer, no sé si es el primer, pero uno de los primeros Fast LNG de NFE, que entra pronto, que son los socios de Golar, que los que le compraron la parte de Brasil y tal. Y bueno, aparte de eso también está Rusia con el Arctic LNG-2, que lo inauguraron hace poco, Ciprés, hace 3 meses, me parece, que es un bicho gigante de 6,6 millones de toneladas por año. Como todo lo que hacen muchas veces los rusos, ¿no? O sea, los rusos van a pico y pala. Un vibe de la URSS ahí total, ¿eh? Y bueno, para terminar, pues nuestro camión favorito, que es el proyecto de BP en Senegal y Mauritania, donde está Jimmy, que va con retraso, parece que va con un trimestre de retraso. Bueno, eso es lo otro, el siguiente que entra a corto plazo. Habrá que ver cómo va avanzando, pero vamos, si quieres hablamos ahora del elefante, porque aquí el elefante, Ciprés, y Capi, es estos menos 80 BCMs que han desaparecido, que eran los que Rusia mandaba a Europa.
Casi nada, Sí. ¿eh? Claro. Se desaparecieron del mercado, revientan la pero- oferta de un día para otro y pero claro, lo esto que a corto desaparece. plazo es complicado de gestionar. Es que bueno, es carbón. La revolución energética europea será el carbón, ya lo sabemos, y hay que asumirlo, ya está, no pasa nada. Volvemos al carbón. Vuelve la revolución. El carbón solo es malo si lo quema Polonia, no lo olvides. Sí, Alemania no pasa nada. No, de hecho, Alemania, aunque queme carbón, no quema carbón. Es decir, no lo verás nunca en la prensa que están quemando carbón como animales, pero no hay otra alternativa. O sea, Fíjate lo grande que Bueno, es es que a además han nivel... cerrado las nucleares. A ver, es que Todas. Vi un tuit el otro día de Alemania. Ya tienen 0. Bueno, ¿Sabéis cuántas tienen los chinos en construcción de nucleares? 20. 20. 20. China hace. Pero es que China, pensad que tiene la idea de que su país tiene que tener la energía más barata del mundo para ser los más competitivos del mundo. Aunque tengan que estar pagando cada vez sueldos mayores. ¿Nosotros a qué estamos jugando? O sea, No, de hecho, yo creo que la idea que tiene China es ser consciente de que si siguen creciendo a unas tasas altas, yo no te voy a decir cómo crecía en el pasado el 10-12, pero aunque crezcas a un 5 de una forma sostenida, eso el nivel de consumo de energía es mucho más. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro. ellos saben que a 15, 20 años vista, la cantidad de energía que van a necesitar es sencillamente brutal. ¿Sabes? Y están buscando soluciones hoy para los problemas de dentro de 15 años. Sí, están construyendo, no sé si eran 100 plantas de carbón nuevas, hasta 2030 van a parar de construir. Ahora hablaremos de eso también. Pero bueno, ya te digo que fíjate que casi todo lo que entra en el 25, 26, 27, que es Qatar, no te tapa todo lo de Rusia, que algún día puede que vuelva, puede que no. Lo de Rusia, La realidad es se va para China, se está yendo todo para China, para la India. No, pero no tienen capacidad para mandar tanto. No, hoy no. Pero Claro, por eso te digo, el tema es hoy. faltarán un año y pico o 2 para que terminen Fuerza de Siberia 2 y de esos 80 pues ya cuenta que 30 y pico más Claro, se pero sigue marchan. siendo menos, ¿sabes? Sí. O sea, sigue destruyendo esa oferta. Sí, no. Eso es una locura. Y yo no sé si algún día se arreglará, pero si se arregla, te soluciona el mercado. De una. Algún día igual sí, pero igual es 2040. Claro, es complicado de saber. Y bueno, como la geopolítica da muchas vueltas, Raúl. Literal, de hecho. Díselo a Maduro, ¿no? Díselo a Maduro, exactamente. Por eso te digo que. Tremendo demócrata, Maduro, ¿eh? Y aquí siempre está un mini spoiler. Dime. En el que ya se nota cómo, pues bueno, Europa no es nada, la parte europea, en comparación con todo el crecimiento que va a haber de demanda de gas, que va a ser todo China, el sudeste asiático y... Bueno, es que de hecho lo estás viendo mal, es que Europa decrece, baja. Sí, Europa decrece, tú. ¿Sabes? Baja hacia Sí. Markets, baja Europa, baja un poco Norteamérica y luego ya empieza a crecer desde Middle East. Curioso, fíjate, Middle East lo que crece en tamaño, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No sé, a ver, es lo que estamos viendo, es el mundo pujante que son los BRICS y el mundo que está en decadencia que somos nosotros y realmente da un poco de pena porque no sabes por qué. Y es duro porque lo vais a ver, vamos a saltar a la situación en Europa, vamos a ver el drama. Claro, a través de este research que he hecho se ve un poco se pueden ver un poco las perspectivas de futuro que tenemos en Europa comparado con Estados Unidos y Asia. Muy malas. Y bueno, cada uno tendrá sus conclusiones, llevará los datos, pero bueno, situación en Europa, Ciprés. Primero lo positivo, los inventarios a full. O sea, a full. Este año somos la línea verde este año. Han hecho los deberes, al menos. 97,6%, récord histórico, prácticamente. Y bueno, Europa llega muy bien preparada a este invierno. O sea, mejor imposible. Sí, yo creo que se ha aprovechado la ventaja de que el no invierno del año pasado... Claro, es que el no invierno te dejó aquí, ¿sabes? Te dejó muy bien. Y luego hicieron los deberes de decir, venga, también, claro, se aprovecharon de que en verano hubo precios muy buenos, ¿eh? Sí, lo han hecho. El no invierno y que hay un porcentaje muy grande de la industria alemana que ha parado, que no está, que está produciendo en otro lado. O sea, a ver, la parte positiva de Garo 3 es que como esa industria no va a chupar del gas,
este invierno, aunque fuese duro, la bajada no sería tan grave como Claro, tan fuerte como otros años. pero ahí vamos a saltar. Este invierno, bueno, de momento, los datos, esto es de Bloomberg, estamos bastante Caliente, ¿no? en comparación con la media histórica. Bueno, mejor. Así que bueno, parece que esta semana, no sé por allí, Ciprés, cómo va, pero parece que esta semana llega un poco el frío, hay un poco de cambio. Chove, pero no hace frío. Pero Frío claro, no hace. este invierno, de momento, octubre y septiembre han sido más calurosos que la media. Aquí los señores de Copérnico usan la bola de cristal. Yo la verdad es que si algo he aprendido de los señores del tiempo es que son las únicas personas que si se equivocan no les despiden ni nada. O sea, es como que el ser humano ya da por hecho que el del tiempo se va a equivocar. Bueno, ojo, yo no Y diría los las únicas políticos. personas, luego están los analistas de bancos de inversión que te dan precios objetivos y demás, también. Sí, Y, sí, bueno, y los cierto, políticos, cierto. y los políticos. Ciprés, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis cómo se llamaba el colega este, el de Carvana? El analista este que hizo bien su trabajo. Hostia, vaya crack. Ese es un vídeo buenísimo, para el que quiera verlo. Sí, pero se ha quedado ahí perdido en el... Tenemos que repescar. Hay que recuperarlo porque ese vídeo merecía mucho la pena. Era de Bank Sí, of sí. America, no me acuerdo de qué banco, o de Merrill Lynch, o... No, Bueno, no, claro, no. de aquella ya, claro, es Bank of America Merrill Lynch. Es que no sé si era Bank of America o de qué banco era, pero sí, ese, ¿sabes? Se coronó, ¿eh? Se coronó. Bueno, lo vamos a buscar y lo pondremos en la descripción del vídeo. Se quedó sin Dicho trabajo, esto, pero coronándose, ¿sabes? Hay sí, formas sí. de... Le echaron por hacer bien su trabajo. Literal, literal. Bueno, pues Copernicus, su previsión, lo primero que te dicen es que es bastante incierta, es decir, no se moja mucho, pero dentro de que no se moja mucho, dicen que lo más probable ahora mismo es un invierno menos caluroso que la media. Así que si sumamos por un lado inventarios a full y por el otro invierno más caluroso que la media, yo a día de hoy, con estos dos datos que tenemos, os diría que no se va a sufrir. O sea, no creo que se dispare, o sea, no creo que los inventarios de Europa se hundan. Creo que nos va a dejar en buena posición para sobrevivir el invierno del 24 sin el gas ruso. Que yo creo que es el objetivo de Europa a corto plazo. Sí. Sí, sí. Entonces... Hombre, y la recesión ayuda también. La recesión ayuda es también. menor. A un nivel industrial lo hemos visto que ha sido un cambio brutal y luego yo creo que esa parte de Alemania quemando carbón, ¿sabes? Sí, pero como último recurso, Sí. ecocarbón. No queremos nucleares, pero quemamos carbón. Así somos. Clean, beautiful, ¿cómo era lo que decía Trump? Good. Clean, beautiful coal, sí. Good, clean, beautiful coal, ¿sabes? O sea, un visionario, ¿sabes? Entonces, me visionario. comentabas... Me hace gracia porque un empresario en un mundo de energúmenos, tío. ¿Sabes? Me imagino a los alemanes riéndose en plan, qué barbaridad lo que está diciendo y ahora se calientan, ¿sabes? Con la huya, es huya sana. Sí, sí, además que están quemando carbón del malo, macho. En fin. A la rica antracita, No, Capi, en relación a lo que has comentado antes al principio, en la introducción, sí. Bueno, esto es un breve inciso de que, pues claro, Groningen, que es el campo más grande, con diferencia, de uno de los mayores productores de Europa, que es Holanda, lo han cerrado. Lo cerraron el 1 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, era por el tema este de los terremotos que hubo hace una década. Y por curiosidad, si alguno la tiene, ahí queda gas. O sea, el NPV10, es decir, con un 10% de tasa de descuento, es de más de 60 billones de euros. El gas que queda ahí abajo. O sea, que imaginaros... A ver, yo creo que para Europa es mucho más importante ese gas que se hunda Holanda, la verdad. Sinceramente, Holanda es una región que hace tiempo que debería haberse hundido ya debajo del mar. Joder, saludos cordiales a los holandeses. Saludos cordiales a nuestros amigos de los Países Bajos. Ay, nos comenta Fernando Garmin, Armintas, sí señor, qué grande Armintas, entrevista a Armintas, Capi. Sí. Holanda solo da dolores de cabeza, macho. Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea, en su momento, solo Groningen daba para cubrir toda la demanda de gas de Holanda y vender el 50% de lo que quedaba. ¿Cuántos barriles estaba haciendo ahora Groningen antes de cerrar la próxima? No lo sé, creo que... 30 acá. Creo que sí, pero no me mojaría. Te lo Claro, puedo mirar luego. Fijaros, Kistos, después de Groningen, estaba en top 5 de toda Holanda, para que nos hagamos una idea.
Sí, sí. Yo vuelvo a poner la voz de la sensatez en pantalla, que no nos hacemos una idea, porque como no sale en la televisión, como no sale en los informes económicos financieros más importantes, más masivos, parece como que no, pero es dramático lo que está pasando en Europa, pero, aunque no se está viendo, pero nuestra industria está en una situación crítica. Y es por culpa del precio del gas, que no volverá jamás al precio que Si está. no vuelve el gas vía Rusia, No. no veo manera, sinceramente. No, Bueno, las nucleares, pero tampoco lo veo probable eso. y Raúl, el gas vía Rusia puede que vuelva, pero no tengas nada claro que Rusia esté dispuesta a venderte a precio amigo cuando ya no eres su amigo, ¿eh? Bueno, eso también, No, el también es precio cierto. amigo se ha acabado, es Eso lo se ha que dices, acabado. en plan, a precio amigo se venden las cosas a los amigos. Claro. O sea, a Bielorrusia sí que se lo venden a precio amigo, a nosotros ya no. No creo, vamos, no sé, igual sí, justamente para agilizar las relaciones y volver, puede ser, pero no está claro que vuelvan esos precios. Yo no tendría nada claro, ¿eh? No. ¿Qué A otro ver, estoy dato? pensando que en 2025-2026 el gas que se va a sacar, por ejemplo, de Holanda, con el declino que hay, que nadie mete un duro y Groningen encerrado, va a ser ridículo. Nada, va a ser nada, no van a sacar nada. Nada. O Nosotros sea, estamos, encima cada vez producimos menos de lo que podríamos. En fin, no sé, es que es un suicidio, macho. Está muy mal hecho. Pues para colmo cierran también las nucleares y las renovables no dan para tanto, no dan para cubrir. hombre, la Bueno, solar en Holanda no es el... He ya. visto mejores sitios para poner placas solares Bueno, que de Dell, momento, ¿sabes? de momento hemos comentado que bueno, quizás las decisiones políticas han tenido consecuencias negativas en el precio del gas en Europa, pero bueno, luego está el tema, yo no sé si, es que no sé ni cómo llamarlo, que no quieras el gas ruso por tubería, pero si quieras el gas ruso comprado por barco, que para colmo es más caro. No lo entiendo, pero bueno, ahí tenéis los datos. Rusia es el segundo mayor exportador del LNG ahora mismo de Europa y si bien no tiene sentido teórico, pues es la realidad, chicos. Inciso, hay que saludar al Diego, ¿no? Dieguito, por favor. Diego, Un abrazo, campeón. Puto cuando amo, vaya ya hablaremos, que, ¿sabes? Yo A te ver, escribo, Diego. Raúl, no tendrá sentido, es que no hay alternativa. España creo que está trayendo 50% LNG ruso, 50% de Qatar, algo así. No, es O primero Argelia. Estados Unidos. O sea, por LNG es Estados Unidos y luego Rusia. Y por Pipe es lo que has comentado tú. Argelia, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, es que por cosas que no tienen sentido hay muchas. Porque al final el gas, fíjate, te llega de Ucrania. O sea, claro, es lo que decís vosotros. De que te dicen lo que puedes hacer, no puedes hacer. Pero efectivamente a Ucrania le han dicho estos. Este país no puede cerrarla porque nos llega el gas nuestro. Gas para Europa. De hecho, ha Es habido raro, polémicas con eso. Parte curioso, pero de ahí la están los tensión que datos, ha habido chicos. entre Ucrania y países europeos era por, hey, pásame el gas. No te puedo. Y es en plan, a ver, o sea, te apoyo, pero te apoyo porque odio a Rusia. Tampoco te líes. O sea, dame el gas. Entonces, pues bueno, recordar que en Nord Stream alguien lo saboteó, no se sabe quién. No se sabe quién. No me mojo, Saboteado. Guiño. Para que no nos cierren el canal, mejor decir que no se sabe quién. Sí. Entonces, bueno, esta slide os iba a decir lo que nadie cuenta, lo que nadie os cuenta, pero claro, Ciprés y Calvi vienen hablando 30 minutos de la industria europea. Así que, pues bueno, lo que nadie os cuenta, aquí lo tenéis en datos. Esto yo lo veo durísimo. El sector industrial europeo pinta fatal. A pesar de la bajada del precio en 2023 del gas, no hay ningún tipo de señal de recuperación. Yo no sé a nivel de recuperación o a nivel de competitividad dónde deja esto Europa. Esto es bastante grave. En un parque de atracciones, una gran España, para que vengan los turistas de todo el mundo a pasearse por las ruinas milenarias. Esto es acabar con la producción industrial alemana, con la francesa. Ya tenemos muchos problemas con los chinos. Esto aún lo empeora más y además, Raúl, es que la clave es que tú has visto que alguien esté preocupado por esto. O sea, No. La verdad es que me sorprende esto porque esto es serio. Nadie, no verás ningún. El ministro de Industria español y el ministro de Industria alemán, ¿qué hacen? O sea, ¿a qué se están dedicando? ¿Cuáles son sus declaraciones en prensa? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué hacen? Ir de sarao en sarao. ¿Qué hacen? No sé, macho.
Yo no lo sé, pero si tú eres ministro de Industria alemán, te pones esto delante, te tienen que caer los cojones al suelo. Y, no, para nada, vamos, está aquí la gente, porque nos lo cuenta Tatín y Raúl y demás, pero si no, la gente no se entera de lo que está pasando aquí. No sé, una situación increíble. Es complicado, increíble. o sea, yo... Es que lo que has dicho al principio, si no hay precios competitivos de la energía bajos, somos peores. Como equipo, Europa como equipo es menos óptimo. A nivel industrial seguro, entonces la única forma que vamos a tener de arreglar eso es con unos sueldos más competitivos. No hay vuelta de hoja. Si nuestra energía no nos permite producir de forma eficiente, tendremos que rebajar los sueldos. Al menos en comparación a los sueldos de un indio o de un chino o de un indonesio. Y ojo, y la inflación y demás. Eso se tendrá que corregir. Y en las industrias muy intensivas en energía, directamente caput, ¿eh? No, eso fuera. Literal, claro. Literal. ¿Sabes? Eso fuera. Firmado Entonces, Alcoa, ¿eh? Sí que es verdad que si hablamos solo de España, España está un poco mejor que Europa, ¿eh? Pero un poco, España es un del poco. gas. Claro, por el gas. Pero es solo un poco. Tampoco Sí, pero nos bueno, vamos en arriba. España tradicionalmente con la energía ha habido muchos problemas también a nivel industrial y bueno, es lo que decía, solo hay que ver lo que ha hecho Alcoa, que es pirarse. Sí. Lo de España ha sido un poco justicia divina, porque franceses y demás nos están dando por el culo durante años para evitar que tuviésemos acceso a ese gas ruso, que nos hubiese hecho más competitivos y lo han saboteado específicamente. Y nosotros no se sabe por qué, por un fruto de la corrupción de los años de Zapatero y de Rajoy y tal, nos pusimos a hacer un montón de terminales de LNG y ahora pues Y ahora vamos sobrados. tenemos una ventaja, pues mira, nos ha sonado la flauta tú. Entonces, pues un poco el resumen sería que si bien a nivel de inventarios vamos genial, que no parece que vaya a haber un invierno especialmente frío, por lo tanto vamos a ir bien preparados para el 24, ahí acaban las buenas noticias. Todo lo demás es negativo porque las políticas que se están haciendo, por lo menos ahora mismo, no son positivas de cara a seguridad energética y bueno, la industria está muriéndose. Aunque parece que nadie lo vea, pero bueno, ahí están los datos. No es tema. No es tema. El tema es el Rubiales y no sé qué más, el que ha pasado. Entonces, La ha comentado Tatín, que esto, dime. tenemos gente en el chat que esto es una joya, macho. Dice, el sector químico alemán está muy mal, exportaba mucho a China y China ahora está comprando a proveedores locales, ha perdido mucho. O sea, tengamos en mente, empresas químicas chinas pueden hacerlo bien. Y después lo estoy viendo, exportaciones de la UE a Asia desplomadas. Después Diego también nos dice los ERES de Arcelor. Ay, que le he que no era. Los ERES de Arcelor España, Sí, efectivamente. esa es otra, claro. Arcelor. Claro, a nosotros en Avilés, a Diego y a mí nos toca. Bueno, a Diego más, claro. Pero sí que nos toca muy de cerca. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a pasar de lo que sería el principal perdedor de todo el conflicto, tanto el ruso como el que está empezando ahora, que sabe las consecuencias que tiene. Vamos a pasar al principal ganador. Y antes de que empieces, que justo el comentario que pones de Del Olmo en pantalla, que es muy acertado. Dice que las pocas empresas industriales españolas que hay llevan días bajando por el precio del gas. Mañana presenta Vidrala para ver cómo les está afectando. Y de hecho, Vidrala lleva una bajada bastante grande en el último mes, bueno, más que eso, pero no solo Vidrala, también Veralia lleva una bajada muy importante en los últimos meses y es por el tema, obviamente, de los costes del gas. En estos resultados no creo que se vea. El problema es que en el Outlook dirán que los siguientes sí que les va. Claro, y al final en estas empresas es cómo ajustan a los clientes, cómo llevan al precio de los clientes eso, también la parte que tienen de hedge respecto a los precios del gas y demás. Pero bueno, sabéis que hubo una tesis muy buena en el club de Veralia, que fue una tesis, lo tuvimos que hacer en 2 partes de lo extensa que era y de Alonso se llama. Pero esas empresas son muy buenas como hedge si vas largo de gas, ¿sabes? Es como un buen hedge. En cierto modo, sí, o incluso de jugarlo al revés. En plan, si tú crees, en vez de ponerte corto, por ejemplo, en el gas, es una forma de ir largo en otra cosa. Pero correcto, está muy bien pensado eso, sí. Sí, claro. Y probablemente traigamos al club precisamente cuando presenta ahora Vidrala y también Veralia, traeremos los resultados de ambas empresas porque me parece unas tesis muy interesantes, la verdad. Mira, aquí es que me encanta la calidad de la gente que nos ve, macho. La industria cerámica de Castellón habla de una reducción de ventas del 40%, casi nada, 40%. Poca Tremendo, cosa. Un saludo a la gente de Castellón, que seguro que la gente lo está pasando mal por allí, así que saludos desde aquí.
Pues nos ponemos la bandera de América y sacamos el cinturón de ganador, porque vamos a hablar ahora bueno, los señores que están haciendo dinero a expensas de nosotros. Estos señores se han convertido en menos de 5 años en un país que no exportaba, que era importador neto de gas, en nuestro mayor exportador. O sea, somos el principal cliente de Estados Unidos, que era un país que hace 5 años No necesitaba exportaba. importar gas. O sea, esto es muy heavy, ¿eh? Pero fíjate, la gráfica es brutal. Han multiplicado prácticamente por 4 desde 2015 su producción, o sea, su exportación de gas. Esto es, vamos, la hostia. La remontada, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, ¿qué más os puedo decir de Estados Unidos? Pues que importan, ¿vale? Importan gas aún más barato del que ellos sacan desde Canadá, todo vía pipeline. Y si os fijáis, hay aquí un que han tenido que hacer zoom, porque de vez en cuando hay picos de energía, pues necesitan tirar un poquito del LNG, pero fijaros que es mínimo. Estamos hablando de números descartables. Sí, y una cosa que esto lo puede comentar un poco Tatín, que está viendo el programa, pero una de las cosas que yo he leído es que precisamente, obviamente, hay muchas cuencas a nivel oil and gas en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Y que había algunas de las principales que se estaban haciendo muy gassy, que se llama, es decir, que lo que están explorando y están sacando es bastante más gas respecto al petróleo que lo que se sacaba en el pasado. Digamos que esas cuencas lo que sacan ahora se está gasificando, por llamarlo así. Entonces, claro, eso hace que, por un lado, sacar petróleo sea más difícil, pero por otro lado, saquen gas a unos costes ridículos. Entonces, Claro. si Tatín está por ahí y quiere poner algún comentario, lo ponemos en pantalla. Y fíjate, estas son las exportaciones de este año, que aumentan respecto al 2022 en LNG. Y vía pipeline, que también aumentan. Vía pipeline exportan sobre todo a México, los americanos. Entonces, pues, tienen un negocio súper lucrativo. Se están haciendo muchos contratos de largo plazo entre Estados Unidos y China, entre Qatar y Estados Unidos. Son los grandes dominadores del mercado, junto a Qatar y Australia. Y claro, el tema es el crecimiento. El crecimiento es... tengo aquí una... Mira, es que aquí se ve espectacular. Fíjate. Esto sí que es bullish, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que a mí lo que me dice esa gráfica también, en cierto modo, es no sacaban más gas porque no lo necesitaban, porque era Rusia quien se lo daba a Europa. Entonces, me refiero, ¿iban a sacar gas para qué? No había quien vendérselo. Claro, el tema, exactamente. Estados Unidos está manteniendo durante no sé cuántos años que era un riesgo enorme para Europa la dependencia del gas ruso. Eso lo único que decía es, no podemos competir con el gas ruso y queremos quedar nosotros con ese mercado. No había más que eso, porque al final ahora dependemos de Estados Unidos. La dependencia sigue siendo así y va a seguir siendo así porque Europa va a depender de alguien. Si no es Estados Unidos o es Rusia, será Qatar, pero de alguien vamos a depender. Sí. No hay más. Hay que buscarse podríamos ser un poco inteligentes y coger un poquito de aquí, un poco de un tercio de aquí, un tercio de allá. Pero bueno, somos... Bueno, es normal porque, claro, en Europa no hay gas. Oh, wait. Claro, sí que hay, pero no lo queremos sacar. Y bueno, también a nivel alimentario ellos están genial. Fíjate que están por encima o sea, no están tan bien como Europa, pero sí que están por encima de la media de 5 años y pues también muy bien preparados, la verdad. También, como bien habéis spoileado, tienen tal producción de gas que esto les da que el Henry Hub, que es su índice de referencia, esté baratísimo. O sea, está baratísimo, está a $3,2 cuando hice esta imagen, el 13 de octubre. Y para que os hagáis una comparación, lo voy a poner en las mismas unidades, pero claro, aquí con las unidades, aquí todo el mundo es muy especial. Los americanos tienen las suyas. Los ingleses, que son muy ingleses, tienen las suyas. Y los europeos tienen también las suyas. Entonces, pues bueno, yo lo he puesto todo en las mismas para que veáis que el americano está a 3,2. Y el JKM, que es el asiático, que tiene precios muy similares al europeo, está a 18, ¿vale? O sea, 6 veces más prácticamente. Importante lo que comenta Juanma. He ido poniendo más comentarios, pero no los podemos comentar todos, que me parecen todos muy interesantes. Vale, pues dale, espérate, acabo esto, que sí. Es decir que es 6 veces más caro
y que aquí está el spread que suele haber entre el JKM y el europeo, que suele ser bastante pequeño, pues se van peleando Europa y Asia por los cargos, ¿no? Sí, porque ahí está el arbitraje, precisamente. Correcto. Entonces se pelean entre estos dos por comprar los barquitos que os he enseñado al principio, con el gas. Bien, Y pues bien, bueno, pues eso, 6 veces más caro, ¿eh? Duro. Dicho esto, dale a preguntas No son preguntas, es que nosotros vamos sobrados. O sea, nuestros seguidores no lo preguntan, te dan clases. Dan joder. datos. Dan datos, es una maravilla esto. Mira, ¿ves? Hainesville no es solo de gas, que en teoría está en declino. El año pasado hizo producción récord. Eso dice a Tatín. Fernando Gamín nos comenta el tema de que Estados Unidos se puso a invertir en la infraestructura del gas hace 7 años cuando no tenía aún clientes y que hay teorías conspirativas. No, que no hay ninguna conspiración. O sea, esto no se ha planeado en 4 días. O sea, saben bien lo que hacen. El Deep State tiene su... funciona. Luego los Es países verdad que, a de ver, políticos hacen sus cosas, pero Estados Unidos tiene un Estado que es el que va llevando el país adelante. Yo creo que al final lo que está haciendo Estados Unidos es como cosechar, hay una situación hostia. comprometida y arramblo un poco con beneficio de mis colonias para fortalecer la metrópoli. Y otra cosa que ahora estoy pensando que tenía que haber puesto es el mix energético de Estados Unidos, que el gas está subiendo, vamos, Claro. a tope. Claro, porque claro, es que normal, le sale porque muy lo tienen barato. barato. Ese Claro, es el le tema. sale muy Claro. barato. Claro. Esto es un tema de precio. Mientras tengan gas barato, harán más gas. Tener en cuenta también lo que comenta Juanma, otro fenómeno, tremendo Juanma, que antes mucho del sales hacía flaring con él, pero ahora tiene la infraestructura para aprovecharlo. ¿Quieres Que comentar qué es flaring- el flaring? Claro, Flaring es quemar el gas, ¿no? Cuando claro, lo que lo sobra. Es quemaban. poner como una especie de mechero, por Ese así mecherito decirlo, y- y se quema y ya está. Porque hacía flaring y por temas medioambientales lo ha empezado a usar en lugar de quemarlo. ¿Ves? Tiene incide en ese tema. Y Sí, sí. que dice Name, Amy, grandísimo también. saludo. Un abrazo, Buenas, Name. Name. No solo es el flaring, está aumentando el GOR, a misma producción, más porcentaje de gas. Encima, Sí. si quieres producir más soil porque estás a precios sanos, vas a producir más gas aunque no quieras. Claro, digamos que la relación entre oil y gas que sacaban, lo que está diciendo Name es que ahora hay más gas respecto al oil que el que había antes. Y entonces, en base a eso, como el oil está tan caro, tú quieres sacar oil, pero a la vez sacas mucho más gas, ¿vale? Y saludar a Pedro León, porque estoy hablando además con él justo ahora por WhatsApp, que estamos con otra cosa, tratando... El multitasking del Capi, ¿eh? Increíble. A ver, yo si me veis mirar el móvil es porque estoy mirando lo de Palestina, si sale alguna noticia más, ¿eh? Estoy así a veces, de vez en cuando. Pues si sale algo grande, lo comentas al final del programa, si te parece bien. Todavía aparece antes de las 10:30 Leis por aquí, ¿eh? Pobrecito, ¿no? Y bueno, El pobre acabó el otro día, por cierto, para que la gente, acabó, yo creo... ¿Cuántos likes llevamos, Raúl? te lo digo. No Pero sé, poco pero seguro que hay poco. 150 personas siguiéndonos aquí un martes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Pero hay 150 likes. Hay 90, ¿eh? Dejen No. un like, Bueno, pues, dejen un like, que ahora gente, viene, que un todavía like. no ha llegado la cúspide del vídeo. Lo que sí que Y está os voy a pasando decir una ahora cosa, son protestas en Estambul delante del consulado israelí y en Jordania la policía está protegiendo la embajada de Israel. Creo que la gente se está... A lo que puede pasar yo creo que es poco, veremos. Pero antes de seguir, quería decir precisamente el tema de dejar un like, ¿no? Que a la gente no le cuesta nada, o ayudarnos con un comentario y suscribirse y demás, ¿no? El otro día cuando acabamos, Raúl lo sabe, que cortamos, Aleix estaba agotado. Ay, pobre, sí. Pero agotado. Porque, claro, es estar durante 2 horas con un nivel de concentración, con un nivel de presión, sabiendo que hay más de 1000 personas en el directo y demás, enorme. Entonces, vamos a cuidar a la gente y vamos a ayudar, porque si no, pues es que la gente va a dejar de hacer cosas. Así que eso lo dejo ahí como reflexión. Y ahora nos vamos ¿a dónde? A Asia. Así que, Ciprés, directos. Hostia, directos a China. espera, venga, vamos a hablar de gente seria. Sí, además, buen spoiler. Directos a China. El año pasado fue flojillo. Yo iba de todos. Mira, te voy a decir lo que ponían el 90% de los informes que he leído, que han sido unos cuantos. Y es que todo el mundo decía que eran por las medidas que habían tenido anti-COVID y tal y cual. Pero tú, en función de lo que has hablado con Adrián, entiendo que eso no te lo crees, ¿no? Entonces lo dejamos ahí en asterisco. Sí, en asterisco, déjalo en asterisco.
Pero bueno, A ver, venían flojos. Sí que es verdad que venían todavía de un punto de consumo bajo y empezaron a subir a partir de ahí. de hecho este año se ve ya la recuperación. Están en la media, poco por encima. Es que el tema, en China hubo encierros pero puntuales que afectaron, pero no fue un encierro como el que vimos en España que separó el país. Claro. Bueno, de hecho esto es estar en el punto más bajo de la media de 4 años. Claro, en el bajo, pero en el rango. Claro, no es un drama. No es un drama, chicos. Claro, pero se puede ver también en los resultados empresariales como 2022 fue un año malo para las empresas, sobre todo de retail chino, lo pasaron mal. Porque hubo encierros, o sea, hubo encierros y también hubo mucha restricción de movilidad. No es un encierro, pero no puedes salir de aquí. Luego el punto de miedo de la gente. Exactamente. También fue un año malo, fue un año malo. También otra cosa, o sea, eso es totalmente cierto, también otra cosa que hicieron los chinos es que se convirtieron en traders. Empezaron a vender la capacidad que tenían contratada a Europa a precios locos. El Chimas Trader, ¿te das cuenta? Y claro, ellos se pusieron a quemar carbón. Es una guerra de traders aquí, entre Xi y Zhou. Pero tú te das cuenta que todo el mundo tradea en contra de Europa y somos los tontos que pagamos lo de todo el mundo. O sea, los rusos nos la lían, los americanos nos la meten doblada. Los chinos nos tradean el gas y nos lo venden para meternos. Los chinos nos hacen la 13-14. Y con el diésel igual. El oil lo mandan a India para refinarlo y vendérnoslo mucho más caro. O sea, estamos pagando la fiesta de todo el mundo. Sí. Europa, a día de hoy, está pagando la fiesta de Estados Unidos, está pagando la fiesta de India, está pagando la fiesta de China. O sea, esto ya... Hay que hablar con los políticos europeos, claramente, y hay que decir, esto tiene que parar. Claro, es que no sé si... Páguenlo ustedes de su bolsillo. ¿Tú para quién trabajas, político europeo? ¿Para quién trabajas de verdad? ¿Trabajas para Europa? Si esto fuese un juego de suma cero, que no lo es, pero si fuese suma cero en ese escenario, Europa ha sacrificado mucho para que los otros sumen. Sí, no, y sin ganar nada. O sea, correcto, claro. Bueno, ganar, pues sentirse bien ética o moralmente, ¿no? A dejarlo así. Pírrica victoria, ¿no? Pírrica victoria. Bueno, espérate, que no hemos acabado. Esto no se ha acabado, ¿eh? Ucrania sigue. Veremos cómo termina. Dicho esto, sobre todo basado en... Bueno, lo hemos estado viendo sobre todo especialmente el año pasado. China se ha inflado a firmar contratos a muy largo plazo, tanto con Qatar como con Estados Unidos, para suministro de LNG. Y solo en base a eso ya ellos van a ir creciendo. Y claro, estamos hablando de un crecimiento de un gigante. Así que bueno. Los de Estados Unidos también te digo que eso seguro que tienen un plan B detrás. Posible. Sí. ¿Sabes? Sí. Y claro, China es lo que decíamos, a un nivel de recursos y de materias primas y demás. Ya no solo eso, lo que está firmando con el oil, pues imaginaros con Arabia Saudí, está firmando barbaridades. Imagino que con el uranio alguna visita a Kazajistán habrá tocado, ¿sabes? Me refiero que si hay que renovar un tren o hay que renovar un no sé qué, los chinos te van a poner dinero a cambio de un buen contrato de uranio, ¿eh? Oye, un consejo para Ray Steel, haz una cosa, mira los actuales y si te sobra tiempo vas mirando los de atrás, no vengas porque buena parte seguimos mírate un actual y dinos si hemos mejorado, danos feedback. Claro, eso también. Claro, que nos ponga un poco de feedback y entonces haz una cosa, si el feedback es malo, no lo pongas en pantalla. Se lo mandas por privado al Capi. ¿Sabes? Y si el feedback es bueno, entonces lo pones en pantalla. Y especialmente si es bueno para el Capi, pues lo ponemos con más motivo. Bueno, y siguiendo el tema, estos son los números de China, que el outlook es positivo. Y saltamos de un gigante asiático a otro gigante asiático, que es Japón, que está flojillo, ¿vale? Japón está flojillo, pero esto tiene una explicación. No las tiene todas consigo, ¿eh? Esto tiene una explicación y Ciprés va a aplaudirla. Exactamente. Los japoneses se han puesto serios con el tema de volver a poner en funcionamiento centrales nucleares. Entonces, si yo fuese ministro de Industria en Japón, no pondría nucleares en Japón. Es un sitio con una tectónica malísima para eso y muy peligroso. Yo tiraría de carbonazo. Si fuese Japón. No, también están tirando de carbón, pero es que claro. Pero las nucleares en Japón, precisamente en Japón, es un sitio bastante chungo para eso, ¿eh? Pero bueno, a ver, al menos hay alguien en Japón con 2 dedos de frente que se da cuenta que si no actúan se van a meter en un problemón, ¿vale? O sea, hay veces que no hay una solución óptima, tienes que joderte y en este caso pues correr un peligro, porque Japón
no, Japón no es China, o sea, China tiene partes de su tectónica periódica, tiene prácticas que son buenas, que no son especialmente conflictivas en nivel de terremotos, o Rusia o demás. Japón es un sitio muy, muy chungo para eso. Muy chungo, Entonces, muy peligroso. por Pero bueno, puntualizar o desarrollar esto un poco, Japón, estamos hablando del segundo mayor comprador de LNG del mercado. Ha bajado aproximadamente un 17% el consumo de gas. Lo que ellos comentan es que es reactivar centrales nucleares, más se están metiendo más energía renovable. Y te digo otro dato más, y es que si bien el consumo de gas residencial se mantiene y comercial se mantiene estable, es el industrial el que ha bajado un poco también allí. Pero muy poco, nada comparable a Europa, ¿eh? Bien. A ver, claro, el tema con Japón es que no deben tener pipelines relevantes, entonces, claro. No, y lo que Japón tiene es un proyecto con Rusia de LNG en las Islas Sajalín, del cual Shell se marchó y ellos no se han marchado, se han quedado. De hecho, pero ¿no son esas islas las que están ya de por sí en disputa? No, Sajalín está en Kamchatka, creo. Ah, no, entonces son otras, ¿no? Porque sí que hay una disputa. Sí, tienen suena, unas islas que se las ocupó la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial y que igual son esas, igual me estoy confundiendo, pero creo que tienen un nombre diferente, creo. Pero sí. Pero yo recuerdo que el proyecto ese era muy gordo, ¿eh? O sea, eran unos números... Es un proyecto de LNG muy grande que compartían Rusia, Japón y Shell. Shell se ha marchado, los rusos se han quedado esa parte, pero Japón se queda porque necesitan ese... ¿Cuánto tardó Estados Unidos en decirle a Japón, oye, eso es muy malo? Pues mucho, pero no más, no nada, no tardó poco, pero Japón ha dicho que lo sienten mucho, pero que no van a renunciar a eso. Entonces, pues bueno, fíjate que Japón tiene más capacidad contratada de la que está utilizando, así que entiendo que o llenarán los inventarios o venderán esos cargos a otros países. Te traigo aquí otra gráfica muy interesante, que es los vencimientos que tienen ellos de contratos de largo plazo. Este es el que dio tanto de hablar el año pasado, que es el grande que tenían con Qatar, porque Europa no se atrevía como a firmar un contrato a 20 años, quería 10 o menos, porque confían en poder pasar a renovables. Ahí lo dice Javier, son las Kuriles las que están en disputa. Las Kuriles, eso es verdad. Sajalín está más arriba, es al lado de Kamchatka. Sajalín es la del proyecto con Gazprom. Exacto. Y son las Kuriles, vale. Las Kuriles son las que se ocuparon en su momento y tal, pues ya que ¿cómo vas a sacar a la Unión Soviética de ahí? Ya. Entonces, ¿ese contrato qué ha pasado con ese? ¿Se le ha quedado China o qué ese contrato? ¿Ese gas natural? Japón sé que ha renunciado a él, pero no sé quién se lo ha quedado. Supongo que se lo habrá quedado China. Porque Europa estaba que no quería firmar 20 años. Claro, al fin, aquí lo que está firmando no es precio de amigo, aquí firmas capacidad. O sea, eso es importante. Firmas capacidad y el precio suele ser el del benchmark en ese momento, quizá con algo de descuento, etcétera, etcétera. Dice JL Marín que el oil ha sido su mejor trade de 2023 y sí, la verdad es que la segunda mitad del año lo ha hecho muy bien. La verdad es que la energía está muy fuerte. Tuvo un punto muy, muy bajo, no hace tanto, ¿eh? Hombre, estábamos a 70, ¿no, Ciprés? Hace nada, hace muy poquito. Sorprendente. Pero los que han sabido coger ese rebote, pues ahí lo han hecho muy bien. Nosotros nos beneficiamos de bastante de Valeura. En el club, cuando todo empezó, hubo esas cosas buenas de las ciclas que empieza a subir la materia prima, pero las empresas tardan un poco más. Sí, estaba más rezagada. Vino rezagada y pudimos sacarle ahí una buena jugada también. Sobre todo gracias a Raúl. Pero bueno, ahí está. O sea, sí. Sí, no es un buen trade a partir, pero en estos últimos meses, la primera parte del año fue bastante frustrante. Ahora soldados de Afentra, ¿eh? Soldados de Afentra ahora. No, que el otro que comenta es que va a largo de gas. Cuidado con el gas, que el gas... rolan los contratos y aunque la estacionalidad sea positiva, eso ya te lo descuenta el contrato, que la estacionalidad es positiva. Eso es. Claro. Porque si no sería tan fácil como comprar siempre el contrato de Q4, que es la estacionalidad positiva en Europa, por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, volvemos al tema. Al final, si te fijas, Ciprés, en el Big Five asiático, que es China, Japón, India, Taiwán y Corea del Sur, pues bueno, han aumentado respecto a 2023, a pesar del lastre de Japón, que es el segundo más grande.
Pues bueno, la tendencia es positiva, realmente, en general asiática. No, en Asia va bien. Estás mirando a ver dónde cerró Valeura hoy. 3,28 más 6,5%. Pues está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ha rebotado con fuerza. ¿Ves? Aquí ¿Ha subido el oil o...? No estaba subiendo demasiado, ¿no? Miré creo que al mediodía y estaba bastante plano. O sea que ha subido, digamos, creo la acción más de por sí que por el propio hoy. Mira, muy bien. Bueno, 0,77 sube el petróleo, tampoco es... Bueno, nos Bueno, gusta que los números en verde. Todo suma, todo suma. No como los chinos, tío. Nunca entenderé cómo los chinos ponen los datos positivos en números rojos, tío. No puedo, no puedo. Bueno, volviendo al tema de los chinos. Fíjate ¿Qué pasa? cómo se espera los cambios, sobre todo a partir de ahora de tendencia sobre todo China muy positiva, Corea que está más o menos estable y que, bueno, Japón ahí se ve como va rotando a otras energías. Ahí está la bajadita. Sí. De la subida de China aquí, ¿eh? Bueno, China, es que China va por... O sea, se lo come todo. O sea, no... Todo lo que pueda lo va a coger, porque si no lo gasta este año es que lo gasta el que viene. Ese es el tema. Y ahora vamos a ver cómo la doble moral, ¿no? De la que llevamos casi medio vídeo hablando se hace real, porque claro, esta gente no tiene el hándicap que tenemos nosotros de odiar las nucleares, odiar el carbón y odiar también el gas. Aquí en Asia van a ser oportunistas y claro, si el gas tiene un precio razonable aumentarán el consumo y si no, pues tirarán por nuclear o por carbón, porque la agenda SG les afecta muy poco. Joder, Pero es que China tiene que tirar por todo. Si se ponen más Claro. paneles solares en China que en ningún país. Correcto, pero claro, fíjate en esto. O sea, este dato es... O sea, tú puedes reducir el carbón si quieres, el consumo de carbón. Pero si China lo aumenta, aunque tú bajes un 50%, China es tan grande que da igual. No, pero plantéate el problema de si tú no lo bajas, ¿qué pasa con el precio del carbón? Es decir, es que Europa, llegas a pensar que al final hay un poco un acuerdo en el sentido de que Europa tiene que rebajar sus aspiraciones y convertirse en un país, digamos, una zona del segundo mundo para que la India, Indonesia y demás puedan subir su nivel, porque es que si no, no hay chicha para todos, yo creo. Es que tiene esa ventaja de... Es que el problema es que nos hemos puesto un hándicap en Occidente, especialmente en Europa, de querer ser como éticamente o moralmente superiores, ¿no? Sí. Y ese hándicap tiene consecuencias muy negativas, muy negativas. Pero tienes que podértelo pagar. De entrada tienes que podértelo pagar. Eso es lo principal. Bueno, claro, hemos tomado decisiones de ricos, pero es que el problema es que seguimos tomando decisiones de ricos sin ser ricos. Claro. Entonces ahí es cuando viene el problema. Exacto. Es decir, no sé, por ponerte un ejemplo, si tú eres dentro de lo que cabe Luxemburgo, ¿vale? Que es un país con un PIB enorme y donde entra mucho dinero, ¿por qué entra ese dinero? No voy a entrar. Si quieres ya haremos un capítulo de eso. Y que además no es industrial. Claro, pero si eres Luxemburgo y quieres poner unos paneles solares, puedes, porque tienes mucho dinero. Si eres España, tienes que medir muy bien las cosas porque el dinero no sobra. Claro. Esa es la realidad. No. Si eres Grecia, tienes que medir muy bien las cosas porque el dinero no sobra. Ni España, ni Grecia, ni Polonia, ni todas estas... En muchos países que, a ver, que sí, que algunos irán mejor y todo, pero creo que no van sobrados. Es que lo que creo es que si todo el mundo no hace el esfuerzo por ser SG friendly, tener una agenda SG es apuñalarnos nosotros mismos, tío. Bueno, entonces, claro, Raúl, como mínimo pero... que lo hagan los que más emiten, como mínimo. Cuando lo hagan los que más emiten, ya tú te planteas hacerlo, ¿no? Pero menos... Pero ¿no? China no tiene pinta que lo vaya a hacer. No, pues ya está. Entonces... Pero hay un argumento donde esos países, como por ejemplo China ahora, me parece un argumento al menos con un punto de validez que dicen, vale, Europa y Estados Unidos os habéis pasado 30, 40, 50, 60 años contaminando una barbaridad. Y yo ahora que llevo 10, 15 años ya tengo que dejar de contaminar cuando vosotros os habéis desarrollado al nivel que estáis en parte por contaminar tanto y me vas a cortar todo a mí el desarrollo en base a eso. Entonces, hay un punto de validez en eso. Y luego el segundo punto es que para los países pobres las renovables son muy caras. ¿Por qué las renovables son muy caras? Las renovables son muy caras porque hay que pagar las cosas por adelantado muchas veces
salvo que venga alguien de fuera a ponerte el capital. Y también que son menos eficientes por dólar invertido respecto a las otras opciones. A ver, Sí, claro. la energía solar en África está funcionando muy bien. Y Claro, pero tiene es cara. muchísima lógica en países que tienen una radiación solar que es incluso el triple o más de la que pueda tener Alemania, ¿vale? Está funcionando muy bien. En Senegal están instalando placas solares por todos lados y va muy bien, pero no es una solución. Y como es tan poco densa energéticamente, no les permite un crecimiento como el que hemos tenido nosotros. El concepto, yo creo que hay mucha gente que se pone a hablar desde esa perspectiva más happy flower de energía, que lo primero que tienen que aprender es el concepto de densidad energética. Bueno, sí, pero bueno, de hecho esto lo explicó Tatina un día que vino, lo de por qué no era inteligente meter tanta capacidad renovable. No sé si lo explicó en el evento de Avilés. A mí yo recuerdo Puede ser, pero la presentación y habló de eso seguro. Es que no sé los números no. si lo ha comentado otra vez, pero me acuerdo yo de esa vez que lo cuento. 3 semanas y media para el evento de Andorra, Sí, se viene el llenazo, Llenazo. El no hay billetes, esto se cuelga, yo creo que en 10 días estamos con no hay billetes, Raúl, Pues es muy probable, visto el ritmo que llevamos. De hecho, ahora pondremos el enlace porque la verdad es que quedan muy pocas entradas. Bueno, de hecho del Platinum ya estamos en no hay billetes, ¿no? Yo creo que queda una. Bueno, o una o ninguna. Queda una. Por ahí estamos. Pero está cerquita el sold out del Platinum. Más que la tarjeta del Platinum es súper bonita, tío. Es efectivamente, como dice Tatín, claro, en África, en una casa o incluso una choza con placas solares y una batería de coche, por ejemplo, pues haces un apaño muy bueno y está funcionando. Claro, sobre todo porque ahí hay un problema también que es distinto que es de redes de distribución. También. A esta aldea o a estas 4 casas no llega la electricidad. Entonces, esa parte de autoconsumo, claro, eso es potentísimo allí. Sí, aparte de autoconsumo, yo os puedo decir que se están haciendo instalaciones grandes para producción, Sí, pero sí que es verdad que lo que dice Tatín, al principio, principalmente, el autoconsumo es donde tiene muchísimo peso. ¿Ves? Dice Diego que fue en el evento de Avilés. Es que los eventos de Momentum, a ver, tienen mucho nivel, Tremendo Diego. Esa presentación de Tatín, yo la recuerdo, pues, me encantó, la verdad. Fue muy, muy buena. Bueno, más cosas. Bueno, yo no puedo evitar, después de hablar del carbón, de cómo los grandes países siguen, como China, Indonesia, además, y la India, siguen invirtiendo a tope en carbón, pues este fabuloso portada de Economist en septiembre de 2020. Lamentable. Estos tampoco van a perder su empleo. No, y lo mejor, yo no recuerdo, creo que fue el ministro de Energía de Arabia Saudí que dijo la frase esa de que la próxima revolución energética es el carbón. Creo que lo dijo el ministro de Energía de Arabia Saudí. Porque ese sí que sabe de energía. Y no dice, no dice tonterías. No. Eso es un fenómeno. Cipres, ¿tú qué esperas del gas en el corto plazo? Pues lo que tenemos. Yo igual a base de algún susto Es que claro, Raúl, es que a mí me jode mucho, yo siempre, muchas veces pienso la actualidad igual, a mí me jode mucho que la inversión dependa de la geopolítica y de guerras y demás. Porque al final, si lo de Palestina y demás se tranquiliza un poco, pues el gas, no digo que vaya a volver a precios de derribo, pero bajará. Y si se complica, pues va a subir porque el riesgo de que haya una catástrofe energética es grande. El planeta, Europa sobre todo, depende muchísimo de Oriente Medio. Entonces, yo cogería como escenario base precios elevados, pero sin llegar a ninguna locura. Es decir, precios en torno a los 40 euros en Europa, Yo me movería en ese escenario como una media, ¿no? Porque seguro que habrá un susto más. Ahora seguro que por culpa de este problema con esta explosión que ha ido en el hospital y las manifestaciones en Turquía pues habrá subida del precio y luego se relajará un poco y bajará. A ver, está complicadísimo, pero es lo que dices. Esto es complicadísimo. Yo es que ni me atrevo, o sea, no me atrevo ni a ser el tío del tiempo del mercado de gas. Estamos sabiendo que voy a fallar. Porque, a ver, por un lado, está esto de lo que empezó en conflicto y solo por empezar el conflicto subió un 15%. Está el tema de Australia, que os recuerdo que Australia es el principal exportador mundial, con el tema de las huelgas
que parece que nunca llegan a un acuerdo y van haciendo paradas de vez en cuando. Parece que esta semana van a empezar otra parada importante. Eso a corto plazo va a impactar bastante el precio del gas. Luego está esta noticia en Bloomberg que nos comentan, el leak que hubo en la pipeline de la zona báltica, que supuestamente ha sido sabotaje y vete a saber tú quién ha sido. Ahora estoy pensando otra vez. Coño, a ver. Hombre, no sé, pero no encuentro una etiqueta de vodka ahí. O un poco de caviar. No me jodas, coño. Que hasta Putin se ha regalado diciendo que no, que eso es que estaba más asegurado, que eso es un gancho que se ha clavado ahí. Hombre. A ver, Bueno, el problema, Raúl, es que que Rusia tiene plena capacidad para llevar, para causar algún desastre en las tuberías de Noruega. Sí, entonces, hombre, claro, Noruega principal o de los que viene por pipeline ese es nuestro principal. Yo me lo tomaría como un aviso navegante, me lo tomaría esto. Yo creo que es lo que iba a decir, porque como daño es un daño muy marginal, me refiero, un pipeline entre Finlandia y Estonia, dentro de lo que cabe, es algo muy marginal. Eso sí, tocas el de Noruega y la lías parda, pero parda es, porque claro, lo que sabemos con estas cosas es que no es lo típico de, bueno, esto lo arreglas en 3 semanas. Y ahora os digo, vamos a ponernos así un poquito, vamos a disfrutar elucubrando, pero imaginad que por lo que sea, Irán, Azuza, Hezbollah se lía de verdad en Oriente Medio y casualmente un día antes o después de que se líe, que hagamos misiles de verdad cayendo sobre Israel y demás, casualmente al cabo de 24 horas se rompa por un enganche de un hierro la tubería que va a Noruega. ¿Qué va a pasar con el precio del gas? Tornillo mal apretado. Un tornillo mal apretado casualmente. A ver, eso dispararía el precio un montón, en plan, muchísimo, pero pues claro, ahí la seguridad energética estaría, de este invierno estaríamos a salvo, sí. Pero el gas subiría un montón. Pero yo ahí veo el aviso. Estaríamos a salvo en Europa, en UK, que no tienen para almacenar. Ya estarían jodidos. Y bueno, sobre el conflicto, bueno, esta es la slide que presentó Alex el domingo. La plataforma de Tamar, como les comentó, está ya paralizada. Y claro, el tema del Leviatán, que es gigante, son 12 BCMs. Para que os hagáis una idea, antes os he dicho que lo de Rusia eran 80 BCMs hacia Europa. Y 12 BCMs es un impacto importante. No digo crítico, pero sí importante. Entonces, muy grande. Cuidado que cuando se fue a Gareth... ¿No era el Leviatán donde se había hablado de meter un Golar, un barco? Creo que sonó en su momento, sí. Sí. Me da un poco de vergüenza no saber quién es Stephen Stapkinski. Stephen, este es el encargado de energía y materias primas en Bloomberg. Además es una máquina de hacer memes, tío. Me cae muy bien. Sí, hace muchos memes. A ver, Tatín, ¿tú tienes contacto con él de algún tipo? Si es así, escríbeme un privado. El tema en este mapa. Esperas volando, A ver, Ciprés. Este mapa, déjame hablar sobre el mapa. Ashkelon, Ashdod, son dos de las ciudades que más cohetes de Hamas están recibiendo. Están muy cerca de Gaza, porque de hecho este gas pertenece a la cuenca a las aguas jurisdiccionales de Gaza, al menos una parte. Entonces, esto está mal y esto está ya muy al norte y eso está al alcance de Hezbollah. Haifa ya está, ya le han llegado. El tema es el de Haifa, que aquí es de lo que es gigante. Este ya está parado. Y Rusia, por ejemplo, tiene la visión diplomática de su gas, que también tiene parte mala. Es decir, por ejemplo, en Siria lo que han hecho es no resolver el conflicto porque no les interesa que se resuelva el conflicto porque no quieren que pase por ahí la tubería de Qatar hacia Europa. Y aquí ellos tienen una oportunidad de hacer daño. Entonces, cuidado con la plataforma de Leviatán porque no me sorprendería que... Haifa es que está muy cerca del Líbano. Es que, está claro, muy cerca del Líbano. Entonces, y en el Líbano es donde hay los pepinos grandes. Sí. Los medianos. Los grandes están en Irán, pero sí que tienen pepinos ya de otro nivel. De verdad, ya son misiles de verdad. Si sigue habiendo escalada, esto es bastante probable que tengan que pararlo realmente. Dani Castillejo ha llegado tarde, pero nos ha saludado.
¿Qué pasa, Dani? Dani, cuídate, hombre. Un abrazo muy Dani, fuerte. Dani, vente a Andorra. No nos Vente a falles. Andorra, Andorra, primera Dani. misión. Pues eso, dicho esto, realmente mi opinión personal, que es el último apartado, me la habéis spoileado también, porque sois muy buenos, cabrones. Me habéis spoileado todo, todas las sorpresas. Todo. Así que bueno, chicos, esto depende de la geopolítica a tope, ahora más que nunca. Y claro, esto es la principal razón que hace que esto sea muy difícil de predecir. Ojo, Puede pasar cualquier cosa. Ojo con NameMe, que deja aquí un par de propuestas de inversión, para gente jugona. Eso sí, son arriesgadas, Pero ahí las deja. Esto es café para los junkies del Ahí café. tira la piedra, NameMe, tira la piedra y ahí queda, ¿sabes? Bien. Yo no las conozco. Yo tampoco, no sé si pero me gusta. Pero, Creo Naomi, pregunta, cuando dices por allí, ¿qué zona es? Claro, por allí o por allí cerca. Capaz de que tenga los campos en Cisjordania, ¿sabes? A ver, Capi, preguntan, ¿qué podemos decir de GLA y de Orión en Quistos? Que hay noticias. Espérate, te voy a decir que hemos grabado un vídeo, probablemente sea de los mejores que hemos grabado de Quistos, yo creo. Sí. Hemos grabado los 3. Puede ser, sí, top 3 de lo que hemos grabado de Quistos, que son, claro, decenas de vídeos. Claro, ya. y entonces el tema es si lo vamos a subir en abierto en algún momento. Eso ya... Tendría que haber una lluvia gigante de likes para eso, porque, a ver, y dentro de un tiempo. Pero sí, hay noticias y no son, y te puedo decir eso, sí que hay noticias y que no son para nada malas. Pero... estamos en la remontada, podemos decir. Bueno, posible. Bueno, sí, desde hace tiempo que no teníamos una sensación así más positiva que negativa. Cuando hice el programa, voy a hacer solo el resumen final de lo que dije en el vídeo. Cuando hice el programa el domingo de hace una semana comentando que la situación actual de Quistos es bloqueo total por todas partes, pues te puedo decir que el management ha diseñado una estrategia para desbloquear los problemas que tienen. El tema es ver si consiguen que esa estrategia funcione. Si lo consiguen, lo vamos a saber pronto. Yo, la verdad... La estrategia, claro, son varias cosas a desbloquear. Personalmente la estrategia me parece muy buena, pero, claro, no todo obviamente depende de ellos. Entonces, hay terceras partes involucradas y veremos si la suerte que nos ha faltado hasta ahora, pues, en cierto modo se revierte, ¿no? Entonces, en ese vídeo del club lo comentamos, la verdad, con mucho detalle, que puede que vengan cosas buenas o muy buenas en el corto plazo. Hostia, Capi, perdona que te interrumpa, que dice Dani que NewMed, que es la empresa que ha comentado NameMe, tiene participación en Leviatán. Hostia, esa jugona para darle seguimiento, Va fuertísimo. Hay que apuntar. ¿Y la otra? Pregúntale que nos diga a Castrillejo de la otra, o que nos diga Name. Y por cierto, pon el comentario anterior de Imanol. Que aparte de eso es porque el bueno de Imanol se viene al evento, Grande Imanol. Bien. Oye, yo quiero poner... Imanol, te conoceremos y te veremos en persona en el evento aquí en Andorra. Saludamos al fraile también, nuestro fraile preferido. Creo que también viene el fraile. Bueno, es el único, pero es el favorito también. Es nuestro fraile favorito. Que ya sería malo que teniendo solo uno no fuera el favorito, el bueno del fraile. Energean también ese offshore Israel. Pues ojo, puede ser interesante mínimo para tenerlo en seguimiento, Hombre, tú cuando acabe el programa sé que te la vas a poner en la lista de investing. Eso sí. En la lista de investing la vas a tener. Eso ya lo doy por hecho, que ahora van a aparecer ahora mismo. Pero claro, es que se pueden hundir si cierran Leviatán. Y Name, ponlo de Name. Es que ya le ha dicho que son para jugones, O sea, aquí... Pero Name, te queremos más por el Discord, que últimamente vienes poco. Sí, se te echa en falta, Name. Se te echa de menos, pásate por allí, anda, venga. Y vente al evento, Name, vente al evento. Y vente al evento, correcto. Venga, Raúl, va, esta la contestas tú, venga. Chicos, para los novatos como yo en empresas relacionadas con gas natural, ¿podéis comentar en qué os fijáis a la hora de seleccionar este tipo de empresas? Gracias. Bueno, pues es una bastante buena pregunta. Creo que el tema de gas... Muy buena pregunta. Claro. Muy buena, grande Nacho. Claro, como he comentado al principio, para el gas es vital saber dónde estás extrayendo gas. Porque claro, puedes estar extrayendo gas en Estados Unidos o en Canadá
que vas a ganar muy poco, o puedes estar extrayendo gas natural en Europa, que vas a ganar mucho. Entonces, lo primero que tienes que ver es dónde lo sacas. Y después tienes que ver el coste que tienes por barril. Y, por último, y bastante importante, ¿no, chavales? El tema de las taxes, que a nosotros nos ha hecho mucho daño, el tema de las taxes. Claro, las taxes. Cuidado porque hay países donde son brutales y si no tienes eso, si no vigilas con eso, puedes llevar un disgusto, ¿eh? Claro, Y luego, Raúl, una parte que te dejas es la parte de las reservas. Es decir, tú correcto. puedes estar, por ejemplo, en un sitio que dices está muy barato respecto a lo que produce, pero igual le quedan reservas para 2 años. Y otro que está menos barato respecto a la misma producción, pero le quedan reservas para 20 años. Eso hay que tenerlo en Pero cuenta. el gas, bueno, y también puede ser una empresa como Orca Energy que produce mucho gas, pero lo vende a un precio fijo. Es decir, no es una empresa, es una empresa que saca gas, pero que no tiene el upside de a lo que se venda. Reservas, coste de producción, impuestos, Localización. ubicación geográfica y el CAPEX que tengan de cara a a los siguientes años. Yo creo que es algo importante también. También, y sobre todo la orografía. Hay zonas más cabronas y hay zonas que en general sabes que pinchas y sale el gas o el oil. ¿sabes? Muy buena pregunta, Jolín. Es compleja para un programa entero, realmente. Sí, pero bueno, es para el tema, Nacho, es que como ves, pues es muy complejo, porque claro, nada es perfecto en todas esas cosas. Claro. Hay unos que van bien en unas y en otras, y entonces tú tienes que evaluar. ¿Evalúas más estar en una buena jurisdicción o evalúas más tener más barriles o que el management sea mejor o lo que sea? Y ahí hay que buscar el equilibrio. Te pongo un ejemplo. Bueno, pon la pregunta primero. ¿Para cuándo un evento en Londres con Andrew Austin y Peter Mann? Peter de Man, ahí grande, Peter de Man. Ojo, ponlo otra vez. Ojo, nos tiene que aclarar Arturo Reina. ¿PM es Peter de Man No, o es Paul McDade, ¿eh? O Paul McDade. Claro. Está hablando del bueno de McDade. Está hablando de McDade. Puede ser. Bueno, acláralo, Arturo, acláralo, Arturo. Yo conozco a ambos, tengo el teléfono de ambos y están en las oficinas de ambos. ¿Tú crees que se llevarían bien? Parecen muy diferentes, ¿eh? No. Se conocen, ¿eh? Ah, se conocen. Sí. Pero no creo que fuesen amigos de ir al pub, ¿eh? No, amigos no son, pero se respetan, porque, por ejemplo, tú has escuchado mucho, Raúl, en la intimidad a Andrew, ¿eh? Sí. Me refiero, si Andrew tiene que hablar mal, no tiene mucho problema y tú lo sabes. Sí. No tiene filtro. No, y de Paul habló con respeto. Bien, pues eso es muy importante. Eso yo no lo sabía y ahora aún me gusta más a Centra, ¿eh? Sí. Hubo respeto. Bien. Pues muy bien, chicos. 1 hora y 26 minutos. Que yo en su momento le sugerí a Andrew que comprara a Centra. Acciones. Él. No, La empresa. Oye, pues no le saldrá muy cara, ¿eh? No, que te lo juro que la última vez le dije, oye, tal, ¿por qué no pasa Fentra? Y me mira como en plan, tú estás loco. Y dije yo, joder, te metes ahí en el oil, que es oil angoleño, perdona, sano, y ya está. Y me dijo en plan... Tier 1, vale, Capi. Tier 1. Sí, es Tier 1, es la realidad. Venga, vamos a cerrar ya, chavales. 163 personas. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuántos likes? Dejadnos un like y suscribíos, compartid con vuestra abuela, compartid con vuestra prima, que les hará bien, que es un contenido 151 sano. likes, bien. Es un Muchas contenido gracias, sano. chicos. Y los que veáis el vídeo, dejadnos un mensaje, preguntadle cosas a Raúl, meteos con el Capi o conmigo, Correcto. lo que queráis. Dejadnos ahí, ayudadnos, que nos ayuda mucho que nos dejéis ahí un mensajito y que el vídeo llegue a más gente. Vamos. Eso, espero que os haya gustado. Compartiré en el Discord de Momentum todos los documentos que saco que son gratuitos. Y pues nada, a ver lo que pasa. ¿Y qué opináis vosotros? Depende totalmente de la geopolítica a corto plazo, como pienso yo. Puede haber más cosas por ahí. Geopolítica y obviamente el invierno. También, sí, sobre todo si se va muy de madre o por arriba o por abajo, ¿sabes? El invierno va a ser muy secundario. El problema es... Sí, yo creo que sí. Sí. Puede ser, sí. Totalmente. Venga. Nos vamos, muchísimas gracias. Mañana, Epsilon. Mañana Epsilon. Venga. Chao. Ahí lo llevas, Arturo.